Bendito Padre, en esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos has permitido abrir los ojos a este nuevo día, Señor. Gracias, Señor. No tenemos con qué agradecerte tu misericordia hacia nosotros, Señor. En este momento, Señor, vamos a estudiar tu palabra, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual, Señor, y sobre todo, Señor, lo que aprendamos de ti, que sea para ponerlo por obra, Padre. Y los hermanos que están por conectarse, Señor, apresura sus pasos, Señor, para que se puedan reunir con nosotros y podamos aprender más de ti. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos a repasar de los versículos. Vamos a comenzar de los últimos que hemos estado aprendiendo, o sea, desde Gálatas 4. Los primeros tres capítulos creo que están ya bastante fijos en la mente, así que comencemos con Gálatas 4, 4 y 5. Y dice: mas venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Luego viene Gálatas 5, y en Gálatas 5 escogimos del 13 al 16 y habla de la libertad, ¿verdad? La libertad que tenemos en Cristo, la libertad que la gracia nos ha traído. Ok, vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad como ocasión no, eso es en inglés. No uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Qué promesa tan grande, y solamente nos basta creerla para que así haga efecto sobre nosotros y no tengamos entonces que batallar contra los malos deseos, como se habla en Romanos capítulo 7, donde está el conflicto. La carne quiere hacer una cosa, yo quiero hacer la otra, y aunque quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. No, el secreto está en permitir que el Espíritu Santo sea el que batalle. Le decimos: Espíritu Santo, batalla tú, porque yo no gano la batalla. Y el Espíritu Santo gana la batalla cada vez que batalla. Así que gracias al Señor tenemos la clave: entregarle nuestra conciencia, nuestra voluntad al Espíritu Santo, y entonces Él hace el trabajo. Claro está que cuando le damos el permiso, quiere decir que vamos a trabajar junto con Él, a cooperar con lo que Él nos dice, ¿no? No es que Él va a venir y nosotros vamos a seguir pecando y Él va a seguir limpiando por aquí, por el otro lado. No, quiere decir que Él va a tomar control de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, y entonces como resultado vamos a decidir lo que el Espíritu Santo nos está animando a hacer, nos está dando la fuerza para hacer. Entonces ahora vamos al capítulo 6, que es el último capítulo. Ya estamos bien cerca a terminar, y los versículos de ese capítulo son del 12 al 15. Gálatas 6, 12 al 15. Comienza diciendo: los que quieren ostentarse según la carne os obligan a que os circuncidéis. Y aquí viene la razón primera por la cual lo quieren hacer: solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, dice en el siguiente versículo, pero quieren que vosotros os circuncidéis, y aquí viene otra razón, errada también, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora el último versículo, el versículo 15, que es casi una copia de Gálatas 5:6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva criatura o la nueva creación. ¿Okay?
Habíamos quedado en la página 163, estábamos bajo la sección de la cruz crucifica, para que entonces estemos pendientes de qué es lo que estamos hablando. Vamos a la página 161, donde está el versículo 14, aunque no lo necesitamos porque ya no lo sabemos de memoria, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, eso es lo que se está comentando en la página 163, que es donde quedamos la vez pasada. Habíamos repetido la estrofa: prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, prefiero por siempre a Jesús seguir. Entonces, hermana Edith, ¿puede leer, por favor? La cruz crucificada. Jesús dijo, yo, si fuere levantado sobre la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esto le dijo dando a entender el tipo de muerte que sufriría, es a saber, la muerte en la cruz. Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y aún hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 8 y 9. Él descendió primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es él mismo, que también subió sobre todos los cielos para llevar todo el universo. Efesios 4, 9 y 10. Fue mediante la muerte que ascendió a la diestra de la majestad en los cielos. Fue la cruz la que lo levantó desde la tierra hasta el cielo. Por tanto, es solamente la cruz la que nos trae gloria y es el único objeto en el que podemos gloriarnos. La cruz, que simboliza escarnio y vergüenza para el mundo, nos levanta sobre este y nos coloca con Cristo en las mansiones celestiales. Y el poder por lo cual lo hace posible es el poder que obra en nosotros, el mismo poder que obra en y sostiene todo el universo. Amén. Esta es una cosa que, aunque claro, es obvio que una persona que sea cristiana, que crea en la Biblia completa desde el principio hasta el final, pues necesariamente van a creer en la creación. Entonces, tenemos que tener en cuenta y en mente todo el tiempo que Dios nos da luz que se afianza sobre la luz anterior. Así que, ¿cómo vamos a entender esto aquí que acaba de leer la hermana Edith? Dice allí que lo que la cruz tiene, ese poder que tiene la cruz, es el mismo poder que creó el universo y el mismo poder que todavía sostiene todo el universo, todas las galaxias, los planetas, los satélites, las estrellas, todo lo que hay en el universo. Y claro, la parte nuestra, la galaxia nuestra es un pedacito pequeñito y sin embargo es extremadamente grande. Ese poder que creó y que sostiene todos los mundos, no solamente los mundos en grande, lo que sería lo macro, sino lo micro también, lo pequeñito, la célula, los átomos, los neutrones, los protones, todo aquello que es como un universo en forma pequeña, ¿verdad? Ese poder que creó todo lo grande e infinito y que creó lo pequeñito y que trabaja también como todo el universo, ese mismo poder es el poder de la cruz, el poder que nos salva a ti y a mí. Es cuando conectamos estas cosas, las ligamos,
Y nos damos cuenta que cuando Dios dice que hay poder en la cruz, que hay poder en la sangre de Jesús, pues sí hay poder, ok, como una batería de 9, una batería C, una batería AA o AAA, y si le pongo 4 o 5, pues bueno, ahí está, hay más voltaje. Estamos hablando de una cosa minúscula comparada con el poder de Dios, el poder creador y el poder sostenedor y el poder santificador y redentivo que tiene la sangre de Cristo. Es ese mismo poder que dijo, haya la luz, y fue la luz. Entonces, cuando Cristo dice, tus pecados te son perdonados, ¿qué? Tenemos que pensar, en ese mismo momento ya fueron perdonados. Cuando el Señor le dijo a Abraham, eres justo, era porque lo había declarado completamente cubierto por la justicia de Cristo en ese mismo momento, simplemente porque creyó. Ese es el poder con que estamos lidiando tú y yo. Escuchamos todo el tiempo de las naciones del mundo y de aquellas naciones que tienen a su alcance el poder atómico, la bomba atómica y diferentes armas atómicas que pueden destruir terriblemente y en un microsegundo. Entonces, cuando oímos hablar de eso, decimos, ay, sí, eso es un poder grandísimo. Hermanos, cuando hablamos del poder de la cruz, cuando hablamos del poder del evangelio, estamos hablando de algo que es supremamente, multiplicadamente mayor que el poder de las armas atómicas. Tenemos que hacer cuenta en nuestra mente de lo que estamos pensando para que veamos que las palabras tienen un peso muy grande y que de acuerdo cuando las entendemos y cómo las comprendemos, entonces tendrán ese efecto sobre nosotros. Porque si pensamos que el poder del cual estamos hablando, de la cruz y del perdón de Jesús y del poder redentor de Cristo, si estamos pensando que eso es equivalente a 2 baterías C o tal vez a 4 baterías 9, de 9 voltios, o a unas 2 baterías de carro o de motor de bote, entonces estamos pensando, sí, es bastante, sí, no le vamos a poner la mano allá porque nos va a hacer brincar. Pero hermanos, es sumamente más grande que eso. No tenemos de qué temer. Estamos bajo el poder de un Dios omnipotente, quiere decir que es más poderoso que cualquier cosa y todas las cosas unidas, sumadas, su totalidad. Bajo ese poder es que estamos. Así que el poder de la cruz tiene poder para todo. Hermanos, si el poder atómico tiene poder para destruir en forma tan completa y tan abarcante, entonces el poder de la cruz de Cristo tiene que tener mucho más que eso. Puede limpiar, puede cambiar, puede restaurar hábitos horribles, terribles, adicciones, hábitos que hayamos tenido porque se nos han pasado de nuestros padres. Para todo eso tiene poder la cruz y tiene poder grandísimo. Vuelvo a leer la última parte que la hermana leyó. Estamos en la página 163. Las 2 últimas, las 4 últimas líneas. La cruz que simboliza escarnio y vergüenza para el mundo, nos levanta de sobre de este y nos coloca con Cristo en las naciones celestiales. Y el poder por el cual lo hace posible es el poder que obra en vosotros, si se lo permitimos, ¿verdad? El mismo poder que obra en y sostiene todo el universo. ¿Qué decimos a esto, hermanos? Un amén resonante, ¿verdad? Porque lo creemos, porque sabemos que es así y que lo tenemos a nuestro alcance, gracias a Dios. Pasamos a la 164, ahí estamos en el versículo 15. Vamos a leerlo juntos, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación o la nueva criatura, dice en otros lugares. José, por favor, ¿puedes leer? La salvación no proviene del hombre, cualquiera que sea su estado o condición, o lo que éste haga,
En el estado de incircuncisión está perdido. Y si se circuncida, esto no los hacerá a la salvación. No lo acerca, hijo. Acerca a la salvación. Solo la cruz tiene poder para salvar. Lo único de valor es la nueva criatura o la nueva creación. En otras versiones, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es solamente por medio de su muerte que llegamos a estar unidos a Él. Romanos 6:3. Entonces, antes de que sigamos adelante, note allí cómo lo pone bien simple, de una manera fácil de entender. Nos dice, en el estado de incircuncisión, el humano está perdido. Y si se circuncida, eso no lo acerca a la salvación. Como hemos dicho antes, bueno, la circuncisión no se usa ahora, no es un rito, parte de la espiritualidad ni de la religión, pero tenemos el rito del bautismo. Vamos a leer esas mismas frases, pero con el bautismo. En el estado de no bautizado, el ser humano está perdido. Y si se bautiza, esto no lo acerca a la salvación. Cierto que lo sentimos como que nos da miedo decirlo. ¿Cómo puede ser posible? Tenemos que pensarlo y analizarlo y pasarlo por todos los procesos de nuestra mente para darnos cuenta. No, eso es cierto. Porque si el bautismo salvara, entonces, ¿qué? ¿Me pueden decir cómo completamos esa oración? Pues en vano murió Cristo. En vano, sí, lo tenían allí, tanto el hermano Sixto como la hermana Marcela. Sí, señor. Si el bautismo fuera lo que hubiéramos necesitado, pues entonces Cristo no hubiera tenido que haber venido. No tendría que haber muerto. Podría haber venido y haber bautizado a cuantos hubiera podido. A todos, a cada uno de esos los hubiera salvado. Pero no, el bautismo no salva. Nada de lo que hacemos, nada de lo que participamos salva, a menos que permitamos que la cruz de Cristo tenga poder sobre nosotros. Porque una persona que estudie historia, estudie, por ejemplo, el Imperio Romano, se van a encontrar con que allí mataron a un tal judío que se llamaba Jesús y que esto y lo otro, y van a decir, ok, ajá, sí, murió, Jesús murió. Pero si no lo cree, igual queda ahí escrito sobre unas páginas con tinta, pero no hace ningún efecto. Pero cuando creemos que la muerte de Cristo nos salva, entonces eso nos llevará a muchas otras cosas porque ha cambiado nuestra manera de pensar. Hermano Sixto, ¿tiene un comentario? Sí, bueno, cuando cambió la circuncisión por el bautizo, me vino a la mente que muchas veces hacemos cosas pensando que vamos a estar bien delante de Dios, como a veces el que estoy todos los sábados en la iglesia, o que hago esto para la iglesia, o pensamos que estamos agradando a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Cristo. Okay. O igual, muchas veces el ofrendar o el diezmar, ¿verdad? Que muchas veces lo hacemos, pero cuando se hace en un sentido de una obligación sin pensar en cuál es el significado de esto y cuál es el propósito de Dios que tiene Dios con esto, entonces ahí estamos pues realmente perdidos, ¿verdad? Sí, perdidos, haciendo las actividades como actores. Ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, hoy tengo que ir aquí, mañana tengo que dar lo otro, tengo que devolver esto. Pero lo que Dios pide es el corazón. Si cuando devolvemos el diezmo o damos una ofrenda, con eso va nuestro corazón también, agrada a Dios. No nos salva, pero estamos agradando a Dios y estamos andando por el camino que Él nos lleva, que es el camino donde va poniendo su carácter en nosotros. Pero si cuando entregamos una ofrenda, por muy grande que sea, por mucho sacrificio que represente, si el corazón no va junto con ella, a Dios no le agrada. Es más, le desagrada, porque es como una burla para Él. Decirle, mira, aquí te traigo esto. Ay, cómo me ven los demás de bien.
Me siento bien también de hacerlo, pero si no está el corazón entregado a Dios, ninguna de esas cosas nos salva, ni antes ni después del bautismo. Estudiar la Biblia, que es una cosa tan preciosa y tan importante, tan vital. Pero si lo estamos haciendo solamente porque, ay, si no leo la Biblia, Dios no va a estar agradado conmigo y quién sabe qué me puede suceder hoy. No, esa no es la forma. Estamos viendo a Dios con un carácter, que es la forma en que el carácter, el enemigo ha descrito el carácter de Dios. Dios no es justo. Dios no es amor. Pórtense mal para que vean cómo les va a caer encima. Es un Dios retributivo, un Dios que se descobra, que se venga. Entonces no conocemos el carácter de Dios. Si no conocemos el carácter de Dios, ¿cómo entonces vamos a permitirle que lo refleje en nosotros, que lo ponga en nosotros? No se puede, no hay manera. Tienen que ser las dos cosas unidas. Tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos y que Dios solamente puede. Y entonces así sí le daremos el permiso. Señor, por favor, toma mi corazón, mi mente, mis instrucciones, mis decisiones, todos mis planes, todo, Señor, tómalo tú. Y diariamente entregárselo momento a momento, que en ningún momento vayamos a decir, bueno, sí lo hago yo, esto sí puedo hacerlo yo. No, en ningún momento, porque ya en ese momento ya el enemigo consigue el lugar para entrar y tomar posesión de todo nuevamente. Entonces vamos a Romanos 6:3, que lo mencionó allí al final de ese párrafo, perdón. Romanos 6:3. Hermana Marcela, ¿puede leer? Sí, hermana, permítame. Ok, cómo no. ¿Tiene el libro también, el otro libro, por si acaso? Sí. Ok, muy bien. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si entendemos el bautismo no nos salva, es la muerte de Cristo, pero estamos unidos con Cristo en su muerte cuando entendemos el bautismo como es. Si lo estamos entendiendo solamente que, bueno, sí, esto lo necesito para ser miembro o esto lo necesito para que Dios me dé la salvación, ninguna de esas cosas son válidas, para nada. Pero si entendemos, estoy entrando y estoy comprendiendo que cuando Cristo murió, yo morí con Él y cuando Él resucitó, Él me levantó a mí también. Vivo una vida nueva. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Haciendo lo mismo que estaba haciendo ayer o la semana pasada o todos estos años anteriores? No, soy una nueva criatura. Tengo la página en blanco para hacer, andar, vivir como Dios quiere que haga, ande y viva. Gloria a Dios. Entonces hay un pequeño poema allí. Nada tengo en mis manos, de la cruz solo me aferro. Esa es la posición cuando Dios puede hacer algo en nosotros. Cuando no tenemos nada en las manos, solamente nos aferramos de la cruz de Cristo. Con las manos llenas, Dios no nos puede dar nada más. Tenemos que tener las manos vacías para que Él las pueda llenar. El siguiente párrafo, Ana, ¿puedes leer, por favor? Sí, buenos días. Okay. La cruz produce una nueva creación y esta es una nueva razón para gloriarnos en ella, pues cuando la nueva creación vino de la mano de Dios, en el principio las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Le sigo en la... ¿Qué me iba a decir? Que si le sigo, dice la señal de la cruz. Un momentito, iba a comentar allí. Que recordemos entonces que es una nueva creación. No solamente pensemos en ese hecho, sino vivámoslo. Y entonces nos dará otra razón más para alabar a Dios. Al principio, en la nueva creación, ahí se nos describe de acuerdo con Job, las estrellas del alba alababan y se regocijaban junto con los hijos de Dios. Así que día tras día tenemos mucho de qué glorificar a Dios, de qué alabar a Dios.
si solamente tomamos el tiempo de pensar. El mismo hecho de que hayamos conocido estas verdades. Hermanos, ¿cuántos miles, cuántos millones no conocen todavía la palabra de Dios? No conocen a Cristo. O si lo conocen como alguien que deben alejarse de él, nunca estar cerca, porque, uy, no, eso es terrible, eso es en contra de nuestras creencias y de nuestros dioses, etcétera. Entonces, qué oportunidad y qué privilegio tan extravagante que el Señor nos haya permitido conocer el Evangelio de Cristo. ¿Tenemos algo de qué alabar el nombre de Dios? Tenemos algo de qué alabar el nombre de Dios constantemente. Si lo hacemos arrodillados, nunca nos levantaremos. Digo yo que esa es una de las razones por las cuales necesitamos la vida eterna, para poder tener suficiente tiempo de agradecerle a Dios por cada bendición que nos ha dado. Entonces, la siguiente sección es la señal de la cruz. Aquí va a ser como un recuento de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora en cuanto a la cruz. En la página 162 habíamos leído en cuanto a Dios revelado en la cruz. En la 163, la cruz crucifica, y ahora la señal de la cruz. Vamos entonces a unir todas esas cosas que hemos estudiado. Ana, sí puedes seguir leyendo el siguiente párrafo, por favor. Okay. Juntemos todos los textos que hemos considerado, los cuales muestran, 1, que la cruz de Cristo es lo único en lo cual podemos gloriarnos. 2, que cualquiera que se gloríe debe hacerlo en el conocimiento de Dios. 3, que Dios ha escogido a lo débil del mundo para confundir a los poderosos. 4, que Dios se ha revelado en las cosas creadas por Él y que tal creación que manifiesta su poder también presenta la cruz, porque la cruz de Cristo es el poder de Dios y Dios se da a conocer por ella. Ok, 4 puntos importantísimos, ¿verdad? Que si permitimos que nuestra mente se quede allí y reflexione en ellos, la cruz de Cristo es lo único en lo que nos podemos gloriar. Cualquiera que se gloríe debe hacerlo en el conocimiento de Dios, del carácter de Dios. Tercero, que Dios ha escogido lo débil del mundo. A cada uno de los mártires que han muerto a través de las edades, por amor a Cristo y por mantenerse firmes en cuanto al conocimiento que tenían de Cristo, eran personas débiles. No tenían ningún poderío, ni físico, ni de alguna posición que pudiera haberlos salvado de cualquier cosa, no. Son personas débiles. Es más. La gran cantidad de los que aman a Dios, sirven a Dios, siguen a Dios, son personas, muchas de ellas, en una gran cantidad, que no tienen mucha educación por sí mismos. Muchos de ellos ni siquiera saben leer. En los países que se llaman desarrollados, sí hay más personas que leen, van a la escuela, tienen por lo menos algún grado de educación, etcétera. Pero lo que sucede es que a medida que el ser humano va avanzando en las cosas que el ser humano cree que son importantes, entonces se van sintiendo que ya pueden por sí mismas y no tienen ningún uso para Dios. Dios no es útil. Para eso es la educación que tienen, para eso es el puesto que ocupan, para eso es el salario que reciben, para eso es la fama que le han dado. Entonces Dios se va apocando y apocando en ellos porque ellos no sienten necesidad de nada. Pero el pobre, el que tiene que trabajar día a día para poder comer, el que vive con necesidades grandes, pero que reconoce que Dios le está proveyendo, ese crece cada día más, porque reconoce que su necesidad de Dios es supremamente grande. Entonces Dios puede hacer más en él, más en una persona, sí, porque en general, hermanos, en general no. Debo acomodar esas palabras para decir, la única forma en que Dios puede reproducir su carácter en nosotros es
que nosotros reconozcamos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Así como no podemos mantener la vida en nosotros mismos, como no podemos vivir sin respirar, y la respiración viene de Dios, la atmósfera, el aire, el oxígeno, todo eso viene de Dios. Cuando reconozcamos eso, y entre más lo reconozcamos, más vamos a permitir que el poder de Dios sea el que trabaje, obre y nos conduzca a hacer todo lo que Él quiera. La definición de justificación por la fe precisamente presenta esos dos lados. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra que pone nuestro yo por el polvo, pone la gloria de Dios en el polvo, para que podamos reconocer que solamente Él lo puede hacer en nosotros. Y esas dos cosas tienen que existir juntas, si no, no pueden existir para nada en nosotros. Entonces, de allí, ¿cuál es nuestra conclusión? La siguiente: que el poder que fue necesario para crear el mundo y todas las cosas que hay en él, el poder que se ejercita para mantenerlo existiendo, para mantener existiendo todas las cosas, es el poder que salva a aquellos que confían en él. Este es el poder de la cruz. Hermano Sixto, por favor. De manera que el poder de la cruz, por quien solamente viene la salvación, es el poder que crea y continúa obrando en la creación. Pero cuando Dios crea algo, es bueno en gran manera. Lo mismo sucede con Jesucristo. En su cruz se encuentra una nueva creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Es en la cruz donde se ha forjado esta nueva creación, pues su poder es el poder por el cual en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este es el poder que mantiene a la tierra libre de la completa destrucción, bajo la maldición que obra sobre ella, la que hace posible el cambio de las estaciones, el tiempo de la siembra y de la cosecha, y el mismo que renovará la faz de la tierra, de manera que florecerá profusamente, se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Todos verán la gloria del Eterno, la hermosura de nuestro Dios. Amén, amén. Ahí estamos otra vez viendo cómo es ese poder que creó los cielos y la tierra. Es el mismo poder que cambia y transforma la vida de una persona. Como decía allí, este es el poder que mantiene la tierra libre de la completa destrucción bajo la maldición que obra sobre ella. Porque con la maldición que obra sobre esta tierra, sin el poder de Dios obrando, ya hubiera sido destruida. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, deberían haber caído muertos. No cayeron muertos porque el poder de la cruz se interpuso para mantenerlos vivos y que usted y yo podamos vivir hoy. Si no, no existiría nadie. La que hace posible el cambio de las estaciones, ese mismo poder es el que obra en nosotros y el que seguirá obrando en todo el que se lo permita. Los próximos dos párrafos, por favor, la hermana Mari, ¿puede leer? Sí, hermana, buenos días. Buenos días. ¿De donde dice grandes son las obras del Eterno? Sí. Okay. Grandes son las obras del Eterno, meditadas por los que se deleitan en ellas. Honorable y hermosa es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y compasivo es el Eterno. Salmo 111, 2 al 4. Notamos así que las maravillosas obras de Dios revelan su justicia, así como su gracia y compasión. Esta es otra evidencia de que su obra revela la cruz de Cristo,
en la que se centra el amor infinito y la misericordia. Amén, amén. En todo vemos la justicia y la misericordia. No es solo justicia, porque si no sería una dictadura. No es solo misericordia, porque si no se convierte en ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó la palabra. ¿Me ayudan con la palabra? ¿No saben lo que estoy queriendo decir? Se vuelve libertinaje, era la palabra. Libertinaje, donde cualquiera puede hacer lo que quiera y no importa lo que hagan, no hay ninguna consecuencia, no hay ningún castigo, sino cada quien hace lo que quiere. Ese no es Dios. Dios tiene un balance entre la justicia y la misericordia y lo vimos en la cruz. Es más, vamos a Salmo 85. Salmo 85, 10. Salmo 85, 10. José, si lo tienes, puedes leer, por favor. Salmo 85, versículo 10. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La misericordia o el amor inagotable, como leyó él de su versión, y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El carácter de Dios en demostración completa delante de la humanidad en la cruz. Esa es la descripción. Entonces, volviendo a nuestro libro, estamos ahora en el párrafo que comienza, Él ha hecho. Hermana Marcela, por favor. Sí, hermana. Él ha hecho sus obras maravillosas para ser recordadas. Ha hecho memoria para su maravillosa creación. ¿Por qué desea que los hombres recuerden y declaren sus hechos poderosos? Para que no se olviden de su salvación, sino que confíen en ella. Desea que el hombre medite continuamente en su obra, para que puedan conocer el poder de la cruz. Nos gozamos en las obras de sus manos. Salmos 92:4. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y todo su ejército en 6 días, reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Génesis 2, 2 y 3. Recordemos, y no sé qué tan claro tendremos en nuestra mente, pero en este punto podemos aquí detenernos y notar lo siguiente, que cuando decimos creación, enseguida pensamos la luz, los mares, los peces, la luna, el sol, las estrellas, los animales, las plantas, en todas aquellas cosas. Dice, sí, eso fue la creación. Hermanos, el sábado es parte de la creación. Entonces, aquellos cristianos que dicen que creen en la creación, pero no creen en el día séptimo sábado, no creen verdaderamente en la creación. Lo que me ha llevado a decirlo de esta manera. Si decimos que somos cristianos y que somos creacionistas, debemos entonces creer en el sábado también. Si no, no se puede ser creacionista sin creer en el día séptimo como sábado. Eso es parte de la creación. Dios bendijo el séptimo día. Él le encantó, se gozó en todo lo que había hecho y todos los días dijo, vio Jehová lo que había hecho y vio que era bueno. En otros lugares dice, vio que era muy bueno, decía en otros de los días. Pero el único día que bendijo y que santificó fue el séptimo día. ¿Para qué? Para que nos acordáramos que el único que nos puede bendecir y santificar es Dios. La bendición no viene de ninguna otra parte. La santificación no viene de ninguna parte. Por cierto, no viene de nosotros. No puede venir de nosotros. Eso es parte de la creación, porque el hombre, el ser humano, antes de haber pecado y después de pecar, depende de Dios para las bendiciones antes
y después. Y depende de Dios para la santificación antes y después del pecado. No podemos santificarnos, ya eso como que lo entendemos bien, ya cae de su peso. Sí, no podemos hacernos santos ni podemos santificar nada. Pero a veces pensamos, bueno, cuando vayamos al cielo ya seamos completamente salvos de la presencia del pecado, entonces ahí sí. No, hermanos, vamos a seguir dependiendo de Dios para que nos siga bendiciendo, para que sigamos teniendo vida eterna y para que nos siga santificando. Por nosotros mismos no lo podemos hacer ni ahora ni nunca. Por eso es parte de la creación. ¡Qué belleza! Todo va unido. Génesis no se deja a un lado porque estamos estudiando Romanos y Gálatas y Apocalipsis. No, todo es un conjunto el que nos trae la verdad completa, el evangelio eterno. Entonces volvemos otra vez al libro. La cruz nos transmite. José, por favor. La cruz nos transmite el conocimiento de Dios, porque nos muestra su poder como creador. A través de la cruz somos crucificados al mundo y el mundo lo es a nosotros. En estas palabras, somos santificados por la cruz, pero la santificación es obra de Dios, no del hombre. Solo su poder divino puede llevar a cabo la gran obra. En el principio, Dios santificó el sábado como corona de su obra creativa. La evidencia de que su obra estaba terminada, la evidencia de que su obra estaba terminada, el sello de la perfección, dijo, por tanto, les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy eterno, que los santificó. Ezequiel 20:12. Allí está. Nos lo dice claramente en Ezequiel 20:12. Creo que en Ezequiel 20:20 también lo dice así. Vamos a mirar allá de una vez. Ezequiel 20:12 es el que él acaba de leer aquí. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y 20:20, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, o que Él es Jehová nuestro Dios, y Él es el que nos santifica. Allí en Ezequiel capítulo 20, esos dos versículos van juntos. Por medio de las cosas que Él hizo, por medio del sábado que Él nos dio, esa señal de que Él es Dios. Y entonces esa señal también nos recuerda que Él es el que nos bendice y nos santifica, así como bendijo y santificó el día sábado. El siguiente párrafo, hermana Mari, por favor. Vemos entonces que el sábado, el séptimo día, es la verdadera señal de la cruz. Es el monumento conmemorativo de la creación, y la redención es creación. Creación a través de la cruz. En la cruz encontramos la obra completa y perfecta de Dios y somos vestidos de ella. Estar crucificado con Cristo significa la completa entrega de nuestro ser, reconociendo que no somos nada y confiando absolutamente en Cristo. En Él descansamos, en Él encontramos el reposo. Sábado, la cruz nos conduce de regreso al principio, a aquello que era desde el principio, el descanso en el séptimo día de la semana. No es sino la señal de que en la obra perfecta de Dios, como se observa en la creación, en la cruz, encontramos descanso del pecado. Sí, hermanos. Precisamente a eso es que nos quiere llevar Dios, recordándonos semana tras semana tras semana, porque el séptimo día regresa cada fin de semana. Allí llega y nos recuerda. Tú vienes de las manos de un creador
amoroso, que tiene el poder para crearte, para hacerte. No solamente eso, sino que ese mismo poder te santifica. ¿Le vas a permitir o no? Recuerden, hermanos, que el séptimo día de creación fue el séptimo día de creación de Dios. Ese era apenas el segundo día de vida para Adán y Eva. Ellos fueron creados en el sexto día. No habían hecho nada, no habían trabajado, no se habían ejercitado en nada, pero ya llegó el sábado y Dios les dijo, este es el día en que vamos a descansar. Este es el día en que tenemos una cita especial, ustedes y nosotros, Dios. Vamos a estar juntos, vamos a pasar el día juntos, vamos a estar pasando nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra santificación. Vamos a estar copiando quiénes somos nosotros en ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo la imagen de Él, ¿verdad? Y tenía que mantener esa imagen. Nosotros lo que hicimos fue que la distorsionamos completamente con el pecado. El ciclo de la semana nomás. Allí en eso nomás se representa el poder de Dios. Piensen en lo siguiente, hermanos. El ciclo del año se marca por la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Cuando se completa un ciclo, una vuelta alrededor del Sol, allí se completó un año. El mes, ¿cómo se marca el mes? La vuelta de la Luna alrededor de nuestra Tierra. Ese es el mes, cuando completa una vuelta alrededor de nuestro mundo, porque la Luna es nuestro satélite. Cuando completa el satélite una vuelta, allí se cumplió un mes. ¿Cómo se marca el día? Cuando nosotros, la Tierra nuestra, rota sobre su propio eje. Parte del día, cuando está rotando, digamos que el Sol está aquí, entonces la parte que está de frente al Sol, pues esa es la parte brillante del día. Cuando ya la vuelta sigue y entonces se pone para el otro lado, entonces el lado que antes estaba brillando con la luz del Sol, ahora queda oscuro. Esa es la noche, la parte oscura del día. Así se marca y toma 24 horas aproximadamente para hacer eso. Pero, ¿qué marca, astronómicamente hablando, qué marca el ciclo de la semana? No hay absolutamente nada que marque el ciclo de la semana, sino porque Dios lo formó como parte de la creación. Con razón que el enemigo quiere destruir la idea de que somos creados, porque si quita de la mente humana el hecho de que Dios es el creador, no solamente creó todas las cosas, las preparó para la creación del hombre, sino que como no existe creador, pues ¿qué va a existir sábado? Como no existe sábado, no tiene ninguna razón en pensar de que vamos a ser santos, que vamos a ser transformados, que somos redimidos, que hay pecado en nosotros que tenemos que permitir que Dios lo limpie de nosotros. Nada de eso existe si no hay creación y no hay sábado. Por eso el enemigo trabaja y batalla contra la creación y contra el sábado todo el momento de vida que tiene y que le queda. Seguimos entonces en los últimos párrafos de la página 166. Hermana Edith, por favor, el siguiente, pero es difícil. Pero es difícil guardar el sábado. Mi negocio sufrirá por ello. No, mi negocio sufrirá por ello. No puedo ganar mi sustento y guardar el sábado. Es tan impopular. O si nadie dijo jamás que fuese algo muy agradable ser crucificado, ni aun Cristo vivió para complacerse. Lea el capítulo 53 de Isaías. Cristo no era muy popular y mucho menos cuando fue crucificado. No solamente no era popular especialmente, claro, entre las clases de los escribas y fariseos. Pero cuando lo crucificaron, se cercioraron, se aseguraron de que lo pusieran de tal manera de que nadie fuera a pensar, aún de los que antes lo seguían y lo escuchaban y se sentían atraídos a él en una forma amistosa, etcétera, quisieron matar toda
afinidad entre la humanidad y Cristo, colgándolo no solamente como el peor criminal, sino colgándolo en la cruz desnudo, tratándolo de la manera más ignominiosa que hubieran podido encontrar, de la manera más baja y humillante, para que nadie fuera a decir, oh sí, yo soy amigo de él, o ah, sí, a mí me gusta Jesús. No, ¿quién va a querer asociarse con eso? El peor criminal, para que vayan a pensar que yo también tuve parte en algo. No, 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 no. Entonces, la cruz no muestra a Dios como un ser ensalzado. El hombre quiso humillarlo, pero por medio de lo que ocurrió a través de la obra en la cruz, el nombre de Dios y el nombre de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente es ensalzado ahora en los corazones de los que le siguen, sino va a ser ensalzado por la eternidad. Así es. Hermana Ana, lea el siguiente, por favor, la cruz. La cruz. La cruz significa muerte, pero significa también el acceso a la vida. Hay sanidad en las heridas de Cristo, bendición en la maldición que Él llevó, vida en la muerte que Él sufrió. ¿Quién se atreve a manifestar que confía en Cristo para vida eterna, si no es capaz de confiar en Él por unos cuantos años, meses o días de vida en este mundo? Acepte el sábado del Señor y encontrará qué significa la cruz en un grado que usted jamás soñó y por lo tanto un mucho más abundante y eterno peso de gloria. Sí, más abundante y eterno peso de gloria. Diga una vez más y dígalo desde lo profundo de su corazón. Lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Si usted puede realmente decir tal, le vendrá fácilmente tribulaciones y aflicciones de las cuales podrá gloriarse. Aleluya, oh qué Salvador. Aleluya, oh qué Salvador. Un Salvador que no solamente se entregó por nosotros, sino se entregó completamente por nosotros para salvarnos. ¿Cómo? Completamente, no a pedacitos, no por secciones, no solamente una parte y el resto nos toca a nosotros. No, un Salvador completo. Aleluya, qué Salvador el que tenemos, qué Salvador. Vamos a terminar entonces esta mañana yendo a Isaías capítulo 53. Estoy segura que nosotros estamos bastante familiarizados con él, pero siempre es bueno regresar a recordar lo que se nos dice en ese pasaje de la Biblia. En verdad que el capítulo 53 de lo que está hablando comienza en el capítulo 52, versículos 13, 14 y 15. Los últimos 3 versículos de Isaías 52 comienzan a hablar de el emisario de Dios, el siervo de Dios que iba a enviar. Dice entonces en el versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos en tanta manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él recibirá muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Pongan cuidado allí, raíz de tierra seca. ¿Qué tan hermoso es eso? Ni siquiera nomás en la mente se ve eso lindo. Una raíz seca en tierra, toda empolvada. No tiene ninguna belleza. Sigamos leyendo. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo la maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al leer allí podemos ver en nuestra mente lo que él sufrió, podemos escuchar los escarnios, las burlas, podemos entender lo que él cargó por nosotros, y podemos ver allí también nuestra parte, nuestra responsabilidad en lo que sucedió. ¡Qué amor tan grande! Y como decía la última parte de lo que leímos en el libro hoy, aleluya. ¡Oh, qué Salvador! Postrémonos de rodillas a la oración. Amoroso Padre eterno, nuevamente hemos permitido que nuestras mentes puedan escuchar, pensar y reflexionar en lo que sucedió en la vida de Cristo y en su muerte. Gracias, Señor, porque nos has dejado allí no solamente el registro de lo que Él hizo por nosotros, sino que sabemos que como lo hizo siendo nosotros, siendo humano, de la misma carne y la misma sangre, entonces tenemos también toda la fuerza que tú nos das para saber que así como lo hiciste en Él, tienes el poder de hacerlo en cada uno de nosotros. Gracias por la creación. Gracias por tu poder demostrado y por el registro que se ha dejado para que nosotros lo entendamos también. Gracias porque lo unes, lo ligas, el poder de la creación con el poder para la salvación. Ayúdanos, Señor, para que no batallemos contra ti. Porque para pelear contra ti tenemos que pelear contra el poder más grande que existe en todo el universo. Pero cuánto más fácil es simplemente entregarnos y permitir que tu poder haga en nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Qué intercambio tan valioso, qué intercambio tan costoso para la divinidad. Pero gracias por él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.